Shalom familia, nos encontramos en este programa Torah para la vida diaria. Esta semana estudiamos la porción Tazria. Es una porción que tiene muchos puntos importantes, pero hay un punto principal que tiene esta parashá. Esta parashá nos habla de lo que es la Tazra. La Tazra, algunos la han traducido como la lepra, pero realmente no es la lepra que conocemos hoy en día, y es algo muy diferente, pero algunos le han dado su significado como la Tazra. Vemos que en el capítulo 13.1 de la porción bíblica nos dice, vamos a buscar acá el capítulo 13.1, que esta parashá nos dice: Hashem le habló a Moisés y a Aarón para que transmitan al pueblo: cuando una persona tuviera en su piel una mancha blanca, una decoloración o una erupción y se transforme en Tazra, será llevada a Aarón, el sumo sacerdote. Este es el versículo con que vamos a hablar en esta porción bíblica, en este programa, el cual nos habla de la Tazra. Vemos que esta era una manifestación que se daba en la piel por las llagas, el enrojecimiento, las erupciones, la decoloración, y era una enfermedad que le daba a la persona. ¿Y cuál era el procedimiento que debía seguir? La parashá nos dice: la persona debía acercarse hacia el Cohen, y el Cohen iba a inspeccionar cada una de las manchas o las erupciones y le iba a indicar si se trataba de la Tazra o no se trataba de la Tazra. Ese es el procedimiento. Si se trataba de la Tazra, de la lepra, la persona era aislada, pero si no, la persona era colocada en observación. ¿Cuáles eran las causas de la Tazra? La causa principal que tiene es la Lashon Hara. Esa es la causa principal de la Tazra. Está relacionada con la Lashon Hara. Es una manifestación física de una conducta espiritual equivocada que la persona tuvo. Siempre que la Tazra se presentaba en el cuerpo de la persona, es porque la persona estaba ligada a la mala actitud de la Lashon Hara. ¿Qué es la Lashon Hara? Es cuando una persona habla mal de otra persona, cuando se levanta calumnia, se levanta chisme en contra de la otra persona. Entonces, cuando la persona hacía la Lashon Hara, le acaecía la Tazra. Eso era lo que le pasaba. Dice la Torah que primero la Tazra afectaba las paredes del hogar. Aparecían manchas en las paredes y el Cohen tenía que acercarse a la casa y verificar qué tipo de mancha era, para ver si era Tazra o era de una mancha común. También vemos que la parashá nos sigue mencionando que después de aparecer en las paredes también aparecían los objetos personales de la persona, ya sea la vestimenta o algunos objetos personales. Y por último, finalmente, quien era afectada por la Tazra era la persona. Entonces, vemos que había la persona que era afectada por la Tazra. Es interesante explicar muy bien esto, porque vamos a lograr encontrar muchos recursos espirituales para aplicarlo a la vida diaria del día en nuestros días. Entonces, la persona que era afectada con la Tazra, esa persona primero se infectaba las paredes, luego su ropa, y luego la persona en sí le salían las llagas. Como hoy en día no existe el templo de Jerusalén no está en pie, no hay la Tazra, hoy en día no se aplica, no aparece, ya que esta es una enfermedad que es una enfermedad más que física, una enfermedad espiritual, pero con connotaciones físicas. Entonces hoy en día no aparece, pero sí hay consecuencias similares. Y vemos que la Tazra, como lo había dicho anteriormente, está muy ligada a lo que es la Lashon Hara, a lo que es la propagación de rumores, la propagación de chismes. ¿Y cómo se aplica la Tazra el día de hoy? Ya aprendimos que primero eran las paredes, después en la ropa, y después en los objetos personales, y después en la persona misma. ¿Cómo aplica la Tazra el día de hoy? Siguiendo este orden que la parashá nos está dando, vemos que dice que la persona era colocada aislada. ¿Cómo aplica la Tazra en el día de hoy? ¿O cuáles serían sus consecuencias hoy en día? ¿O cómo podría afectar esta enfermedad en el día de hoy? Ya que como no hay templo, la Tazra no se puede manifestar de la manera como lo era en los tiempos de Moshe. Pero como vemos que la Torah es eterna, la Torah es cíclica,
vemos que cada una de las, tanto las promesas o las que la lo o aquellas maldiciones que están en la Torá son cíclicas, de alguna u otra manera se van cumpliendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos aprendido, el tiempo es algo circular, no es algo lineal que pasó un evento y ya no vuelva a suceder. Es como la festividad de Pesas. En la festividad de Pesas hay una espiritualidad de libertad de la opresión del faraón. Entonces cada vez que nosotros celebramos la festividad de Pesas, tenemos que liberarnos de los faraones actuales que estamos viviendo cada persona. Y eso lo vimos hace poco, hace unas semanas en la festividad de Pesas. Entonces, lo que es la Tazra, ¿cómo aplicaría en el día de hoy? Vemos que la parasha dice que la persona que tenía Tazra era aislada. ¿Qué significa ser aislado? Significa pérdidas económicas, pérdidas de días de trabajo, cuando la persona es afectada por la Tazra del día de hoy, por la enfermedad esta, que es la Tazra actual, la persona le dan pérdidas económicas. De pronto la persona va a hacer un negocio y se le cae, la persona tiene un dinero en los bolsillos y se le pierde. Eso es lo que vemos con respecto a ser aislado. También vemos que dice la Torá que la Tazra se pegaba en las paredes. ¿Cómo aplicaría eso el día de hoy? Bueno, vemos que a veces en las casas las paredes se empiezan a agrietar, las pinturas empiezan a caer, empiezan a haber fallas en las casas, averías que hay que atender. También vemos que la Tazra se pegaba en la ropa. ¿Cómo aplicaría en el día de hoy? A la persona se le puede dañar la ropa, se le puede romper los objetos personales, se le cae el teléfono y se le avería o se le pierde. Entonces, vemos que cada una de estas consecuencias espirituales que la persona está viviendo, lo más seguro es que está ligado a la Tazra. ¿Y qué significa la Tazra? ¿Cuál es el sinónimo hoy en día? Es la Lashon Hara. Cada vez que la persona habla una Lashon Hara en contra de su prójimo, cada una de estas consecuencias que vemos esta parashá que se menciona, como lo dijimos, la Torah es cíclica, cada una de esas consecuencias que vemos en la parashá que se menciona, aplica en la vida de la persona. Y esto tiene que ver mucho con la misericordia del Eterno, porque el Eterno, como quiere mucho a cada una de sus criaturas, a cada una de las personas, de las almas que ha creado, el Eterno cuando hace una bendición, el Eterno la cumple, pero también cuando emite una orden o un decreto, el Eterno también la cumple. ¿Por qué? Porque es un Dios justo. Entonces, si una persona tiene un mal proceder, la persona tiene un mal actuar en sus caminos, entonces, como lo vemos en la parasha, la Tazra, la persona le acontece en los días de hoy. Pero la Tazra es cuando empezamos a hablar la Shohará, entonces nos pasa este tipo de situaciones. Por eso es que tenemos que ver muy bien cuando en nuestro hogar empiezan a pasar ciertas situaciones, o cuando vemos que la ropa se nos daña, se nos rompe, o se nos empieza a perder el dinero, o el teléfono, se nos pierde el teléfono, nos roban, o se cae, se rompe, se avería. Tenemos que ver bien cómo es cada una de las palabras que estamos hablando, qué es lo que estamos diciendo, porque esta es la manera, cómo aplicaría esta parashá hoy en día. Pero vemos que hay un punto muy importante, porque como lo dijimos, la Tazra primero aplica las paredes, luego aplica la ropa. ¿Y por qué se repite mucho todo esto? ¿Por qué? Porque tenemos que concientizar estos puntos. ¿Por qué? Porque después de las paredes, después de la ropa, vemos que dice la porción bíblica que a la persona le salían llagas, erupciones en la piel. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Hashem, cuando te envía un decreto, el Eterno no quiere tocar tu vida. Vemos que eso también pasó en el libro de Job, cuando el acusador se presentó frente a Hashem y le dijo: mira a tu siervo Job. ¿Qué fue lo que le dijo a Hashem? Hashem le dijo: puedes tocar todos sus bienes, puedes tocar todo lo que es de él, pero su vida no la toques. Luego el acusador volvió y Hashem le dijo: puedes enfermarlo, pero su vida no la toques. Creo que estamos viendo que Hashem es muy misericordioso. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la Shohará, estamos denigrando a otra persona, primero las consecuencias de ese mal acto, de esa la Shohará, de ese hablar negativo, va a afectar a nuestro alrededor. Y después, como lo dice la Torá, va a aparecer las llagas en la persona y va a afectar a la persona. ¿Y cómo sería este tipo de llagas? Alguien dirá: oye, pero esas llagas no aparecen hoy en día. Bueno, ¿cómo sería? A la persona empieza a enfermarse, su sistema inmunológico se empieza a debilitar, la persona empieza con gripes, la persona enfermedades tras enfermedades, y es allí donde la persona tiene que darse cuenta que
Hashem le envió muchos mensajes, ya sea a través de sus posesiones, pero la persona no acató y no prestó oído a esos mensajes y después le llegaron a su cuerpo. ¿Cuál es la base de la Torah para todo esto? Dice la Torah en esta porción bíblica, en el capítulo 13, versículo 24. Si una persona tuviera una quemadura de fuego en su piel y en la quemadura brota una erupción, esto es interesante porque dice que la persona deberá ir al sacerdote y el sacerdote, el Cohen, examinarla. Si ve que en el área afectada aparecía, se colocaban los pelos blancos, es porque, y penetraba en la piel, es porque se trataba de la tasra, que había brotado en la quemadura. Esto es interesante porque nos ponemos a ver, si una persona tuviese una quemadura de fuego en su piel, y en la quemadura brota una erupción, cualquiera diría, oye, pero ¿qué tiene que ver una quemadura con la tasra? Que una persona se queme, ¿qué tiene que ver con la tasra? ¿Qué es lo que pasa? Que si la persona se quemaba, dicen los sabios de Israel, que cada vez que la persona hace una misvá, la misvá crea un escudo protector y a la persona no le puede pasar nada. Cuando la persona va de misvá en misvá, de mandamiento en mandamiento, va de obediencia en obediencia, eso crea escudo protector, ángeles protectores a su alrededor y la persona no le puede pasar nada. Entonces, si la persona, dice la parashá, tuviese una quemadura de fuego en su piel, primera coma, ya esto quiere decir que la persona hubo un punto que transgredió en su obediencia, hubo un eslabón que se rompió en las misbó que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque le pasó una quemadura de fuego y en la quemadura brotaba en ella una erupción blanca o rojiza. Entonces vemos que si la persona le pasó la quemadura, es muy seguro que anterior a eso la persona habló en el Shohará, habló mal de alguien. Es por eso que la parashá especifica muy bien, si a una persona tuviese, uno si lo lee por encima, uno dice, oye, pero no tiene ninguna relación, que me estás hablando de la tasra, me estás hablando de las paredes, de la ropa, del cuerpo, que tiene que ver con que una persona se queme. Que lo que tiene que ver es eso, que seguro que anterior a que la persona tuviera ese incidente, hubo una lashon hará, hubo una transgresión que le quitó la protección divina. Cada situación o evento que le ocurre a una persona, la persona debe examinarse, porque dice el versículo 25 que la persona cuando le pasa la quemadura tiene que asistir al Cohen y el Cohen debe examinar. Eso es lo que tiene que hacer la persona hoy en día. Cada vez que la persona le pasa algo, ya sea en su alrededor, en su casa o en su automóvil o en su ropa, la persona debe examinar sus actos y cada una de sus palabras para ver por qué le está pasando lo que le está sucediendo. Pero, ¿por qué es tan grave la lashon hará? ¿Qué es lo que pasa con la lashon hará que hace tanto énfasis la Torah? Primero, vemos que la lashon hará, hablar mal, provoca enemistades, provoca ruptura de parejas, también provoca la mentira, violación de muchos preceptos bíblicos. Y eso también nos lleva a perder, cuando la persona se dedica a hablar la lashon hará, está perdiendo tiempo del estudio de la Torah. Y al perder tiempo del estudio de la Torah, está perdiendo tiempo de conexión con el Creador. Y al perder tiempo de conexión con el Creador, la persona no está orando. Entonces, cuando tú estás hablando la lashon hará, cuando tu boca, tu alma está empecinada, está abocada en hablar la lashon hará, al final de cuentas tú te estás alejando del Creador. Es por eso que es lo grave de la lashon hará. Y también porque la lashon hará te lleva a la falta de emuná. Porque ¿para qué vas a hablar la lashon hará de alguien? ¿Para qué vas a hablar la lashon hará de una persona que se ganó o que la persona trabajó y obtuvo algo? ¿Para qué vas a hablar? Hashem le ha dado. Tú tienes que orar para que Hashem también te dé a ti. ¿Para qué vas a hablar? Y no solamente eso, que otra cosa que hace grave la lashon hará es que la persona habla en contra de Dios. ¿Cómo hablar en contra de Dios? Esa es la gravedad de la lashon hará, que tú estás hablando en contra de Hashem. También aunado a cada una de las cosas que hemos mencionado. ¿Por qué hablas en contra de Hashem? Porque dice que Hashem, cada humano está creado a su imagen y a su semejanza. Entonces, cuando tú estás hablando la lashon hará de otra persona, estás hablando en contra de la imagen de Hashem, en contra de la chispa divina que Hashem ha depositado en esa persona. Y aparte de eso, es porque no estás emulando los caminos de Hashem. ¿Por qué? Porque dice que la Escritura que Hashem es misericordioso. Dice la Escritura que Hashem es bondadoso. Entonces, al tú emular los caminos de Hashem, tú vas a actuar misericordiosamente y vas a ver los puntos positivos, porque el Creador
observa los puntos positivos de cada persona. Todos sabemos que cada quien comete errores, comete falta, y como lo dice los escritos, nadie puede decir yo no he pecado porque hace mentiroso a Hashem. Entonces Hashem en su misericordia se renueva cada día y continuamente la obra de su creación, como dice la escritura. ¿Para qué? Para beneficio nuestro. Cada día hace salir el sol sobre justos e injustos. Ese es Hashem. Hashem es bondad, Hashem es misericordia, aunque también es rigurosidad y también juicio, pero la misericordia siempre está por delante. Entonces nosotros, al hablar la Shohará, no estamos colocando la misericordia por delante, sino estamos colocando el juicio por delante. Y no estamos emulando los caminos de Hashem, porque Hashem siempre tiene su misericordia frente a su atributo de estricta justicia. Entonces, esa es la gravedad de la Shohará, que hablamos en contra de la imagen de Hashem, rompemos los preceptos bíblicos, perdemos el tiempo de estudio de la Torah, provocamos enemistades, provocamos el odio, provocamos el rencor. Es por eso que la Shohará es tan grave. Dice los versículos bíblicos, dice la Torah, en el Salmo 34, 13 al versículo 14, en el Tejilín dice: ¿quién es el hombre que desea la vida? ¿Qué es desea la vida? Dicen los comentaristas que desea la vida es en el Olam Abba. ¿Quién es el hombre que desea la vida? Es en el Olam Abba. Y continúa el versículo: que quiere muchos días para ver el bien. Que quiere muchos días acá en la tierra, en Olam Asé, para ver el bien, para ver las cosas buenas que le pasan. Entonces dice: ¿quién es aquel que desea la vida en Olam Abba y que desea muchos días para ver el bien aquí en la tierra? Que cuide su lengua de hablar mal a la Shohará, de hablar la Shohará, y sus labios de decir sheker, de decir mentiras. En este versículo de los Salmos vemos que se resume lo que la persona, cuál es el secreto de la prosperidad de la persona. Hay otro versículo en el Salmo 101, versículo 5, que dice, y este versículo hay que tener mucho cuidado, porque vemos aquí el salmista menciona la gravedad de lo que es hablar la Shohará, y dice: aquel que calumnia a su amigo en secreto, yo, Hashem, yo no lo puedo soportar. Y esto es fuerte, porque la persona que habla la Shohará, Hashem no está con la persona. Hashem no soporta a una persona que habla la Shohará. ¿Por qué? Porque, como ya lo hemos mencionado, por lo grave que es la Shohará. Hashem dice: una persona como tú que está hablando Shohará, no puedo. Es más, hay algunos, dicen los sabios de Israel, que Hashem dice: donde está una persona que habla la Shohará, yo no puedo estar. Yo tengo que huir de ese lugar. Entonces, vemos que, como lo dice el Salmo, cuida tu lengua de hablar el mal, procura la paz y persíguela. Esto es lo que nos dicen muchos versículos de la Biblia con respecto al hablar mal, porque el hablar mal está muy mal visto. Es por eso que vemos que la persona, cuando hablaba la Shohará, efectivamente de una vez le llegaba la tasra. También nos dice la Escritura, con todos estos salmos, hay otro punto muy interesante, que pasa muy comúnmente, que la persona justifica su hablar mal. La persona justifica cuando habla mal de otra persona. Entonces dice: oye, pero si lo que yo dije es cierto, aún así sea cierto lo que tú estás diciendo, si no tiene algo positivo o no tiene un propósito positivo de construcción, es la Shohará. Aún así sea cierto. Hay muchas leyes y muchos libros escritos por los sabios de Israel. Uno de los principales es Jafet Hayyim, que Jafet Hayyim se dedicó mucho a lo que es este tema, la Shohará. Hay muchos libros que no hablan de las leyes de la Shohará, de lo que es hablar la Shohará. Dicen los escritos que un sabio piensa 5 horas y solamente habla 5 minutos. En cambio el necio piensa 5 minutos y habla 5 horas. La Torah da mucha importancia a lo que es el hablar, porque el hablar va a denotar cuál va a ser la conexión que la persona tiene con Hashem. Cuando tú escuchas a una persona hablar, te vas a dar cuenta cómo es su relación de la persona con Hashem. Hay otra de los motivos que la persona utiliza, o los justificativos para hablar de Shohará, que dice: es una mentira blanca. Mira, es una mentira blanca, es una mentira media, es una mentira de colores, sigue siendo mentira y sigue siendo una transgresión de la Torah. Al igual que también la persona dice: si estuvieras frente a mí, yo también lo dijera. Bueno, es peor aún, porque no tienes temor de lo que del daño psicológico, emocional, o de la mismo que tú puedes transgredir. Cuando la persona dice: si la persona estuviera frente a mí, igual lo dijera. Oye, ¿en qué posición estás cayendo que no te da miedo transgredir contra los preceptos de Hashem? Hay otro que dice, para justificar su la Shohará: pero si todo el mundo lo sabe. Mira, si aún así todo el mundo lo sabe, o todo el mundo no lo sabe,
no importa, o aún así sea una noticia de dominio público, tú no tienes que estar propagando noticias de la Shohará. Tú tienes que estar difundiendo la emuná, tú tienes que estar enseñando la bondad de Hashem, tú tienes que estar enseñando o llevando las buenas noticias que Hashem ha dado en su Torah. Tú no tienes que estar difundiendo noticias de Torah, noticias de la Shohará. Deja que la noticia de la Shohará sea difundida por aquellas personas que son necias, renegadas a la conexión con Hashem, pero no es tu labor, no es tu labor dedicarse a la Shohará. Vemos que al final de cuentas, la Shohará puede destruir la vida de una persona incluso estando en otro continente. Y ahora mucho más con la tecnología. Tú puedes estar en un país y otra persona estar en otro país y tú le puedes destruir su vida con solamente la palabra, la Shohará. Y esto es muy fuerte porque ahora con la tecnología una persona puede publicar algo en las redes sociales y de allí la persona al publicarlo en las redes sociales se propaga. Y luego que tú puedas recoger eso, es como en una ocasión, una persona estuvo en la playa y agarró mucha arena y la aventó al aire y luego cayó. Y luego le dijo a un sabio, mira, ahora recoge cada grano de arena que acabas de aventar, que acabas de lanzar. Y la persona dijo, oye, pero es imposible. Bueno, así es la Shohará. Cuando tú hablas mal en contra de una persona, es imposible que puedas recoger de nuevo tus palabras. Es por eso que hay que tener mucho cuidado en la manera como nosotros hablamos, en las cosas que nosotros estamos diciendo. Porque esto va a afectar mucho en la manera, en la calidad de vida que nosotros vamos a tener. Vemos como lo vimos al principio de la parashá. La persona que tenía Tazra era aislada. ¿Qué significa ser aislado hoy en día? Es perder días laborales, es perder sustento económico, es perder conexión con las demás personas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Shohará se nos avecina esta Tazra actual de hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos muchas pérdidas, y no solamente en el ámbito económico, sino en el ámbito espiritual. Entonces, ¿por qué la persona se pregunta, oye, pero ¿por qué hoy en día no prospero? ¿Por qué hoy en día las cosas no me van bien? Es fácil, porque tú, con tu manera de actuar, con tu manera de hablar, estás abriendo huecos en tu receptor espiritual. Cada persona es una vasija, y con cada Shohará que tú hables, vas a abrir un agujero, y la bendición va a caer. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se va a desbordar y no va a tener buena cavidad. Eso es lo que pasa. Vemos que el pueblo de Israel en el desierto habló la Shohará con el caso de la espía. ¿Y qué pasó? Deambuló 40 años en el desierto. ¿Por qué? Por causa de la Shohará. Hashem vio con malos ojos el mal informe de los espías. Y vemos que esa generación no hubo uno que entrara en la tierra prometida. Al igual que el caso de Miriam. Vemos en Miriam hablar la Shohará en contra de Moisés. ¿Y qué fue lo que pasó? Automáticamente le vino la Tazra. Y tanto así que dice la Torah en Deuteronomio 24, versículo 8-9, dice, recordarás siempre lo que sucedió con Miriam. ¿Por qué? Porque recordarás las consecuencias que pasan cuando tú estás hablando la Shohará. Nuestra palabra, familia, nuestra palabra mueve mundos, nuestra palabra crea mundos. Y tenemos que cuidar cada una de las cosas que nosotros estamos diciendo, porque eso es lo que nos va a ser nuestra carta de presentación de quiénes somos nosotros, si somos hijos de Hashem o somos necios que estamos en nuestros propios caminos. Lo único que limita las bendiciones de Hashem en nuestra vida son las palabras que nosotros decimos. Dice Hashem en la Escritura, abre tu boca y yo la llenaré. Pero, ¿qué pasa si nuestra boca está llena de mentira, chisme, la Shohará? ¿Qué es lo que pasa? Hashem va a hacer caso omiso a nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque de una fuente donde sale agua dulce no puede salir agua salada. La Torah es dulce. La Torah es dulce y tiene que dar frutos dulces. No podemos tener mentira y engaño en la Shohará, porque en el momento que nosotros abramos nuestra boca para clamar a Hashem, esas oraciones van a ser entorpecidas y van a tener un yugo espiritual. Ese yugo espiritual se llama la Shohará. Mentira, chisme y engaño. Estimada familia, quiera Hashem que podamos obtener los recursos espirituales que esta parashá con el tema de la Tazra nos trae hoy en día, para que nuestra conexión con Hashem, en el momento que nosotros eliminemos la Shohará, nuestra conexión con Hashem se reafirme y de una vez podamos acercarnos al Creador. ¿Por qué no nos acercamos al Creador como es debido? Por la Shohará.
por estar hablando chisme con el compañero de trabajo, por WhatsApp, por Messenger, por Facebook, por Instagram, por utilizar los medios sociales y los medios para hablar la shonjará. Eliminemos la shonjará de nuestra vida, eliminemos la tasra de nuestra vida, eliminemos las consecuencias espirituales negativas de nuestra vida, para que Hashem pueda llenar nuestro recipiente de bendiciones. Y esas bendiciones tengan un buen recipiente donde caer. Que tenga un lindo y bendecido Shabbat, familia. Shabbat Shalom.